Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este podcast Trabajando por una maternidad segura. Soy Gabriela Gómez, es un gusto poder saludarlos el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre una organización, Hoy Hoy, y nos acompaña Patricia Santis Gómez y Miriam García, quienes pertenecen a esta organización. Hoy Hoy, Abrazando un Futuro Digno, es una asociación que trabaja por el derecho a la salud, acceso y prevención de VIH en niñas, niños y mujeres en las comunidades originarias aquí en San Cristóbal de las Casas. También ellas pertenecen al Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias, Gaby. Muy contentas de estar platicando aquí, contándonos, aprendiendo juntas. Qué bueno, me da mucho gusto que estén con nosotros y que hayan tenido pues la oportunidad y darnos un poco de su tiempo para platicar este día. Y pues entrando de lleno, nos gustaría que nos platicaran cuál es el principal trabajo que hace Hoy Hoy. Bueno, el principal trabajo de Hoy Hoy pues es el acompañamiento a las infancias. Bueno, con la población con quienes trabajamos pues son con niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas que viven con VIH. Empezamos en los Altos de Chiapas justamente y al identificar, ¿no?, que las infancias no han sido visibilizadas, pues empezamos como a trabajar no solo en los Altos, sino en otros municipios o en otros contextos en donde pues estos niños buscan como este acompañamiento que en algún momento no se les ha ofrecido en ninguna parte en atención a los accesos a la salud, ¿no? Entonces, nuestra base es el acompañamiento, la intervención también, desde el reconocimiento de sus derechos y más que nada, estas intervenciones es a través del respeto desde su identidad cultural, ¿no? Siempre he mencionado que el trabajo que ustedes realizan, porque ya hemos platicado contigo, Pati, es muy importante, sobre todo porque pues obviamente las niñas, niños y mujeres embarazadas son una población muy vulnerable, ¿no? Y Miriam, tú eres cofundadora de esta fundación. Sí. Platícanos cuál fue el principal interés, obviamente de los niños, pero cómo empezó esta fundación, cuál fue el interés, cómo vieron el estado de Chiapas, porque San Cristóbal también. Sí, pues mira, creo que, yo empecé sin tener la menor idea, ¿no?, de la población viviendo con VIH o incluso del VIH, ¿no? En mis primeros acercamientos, creo que algo que fue muy revelador, tanto en el estudio ya teórico cuando nos adentramos en la investigación, pero también en la práctica, era darnos cuenta que raramente es muy interesante porque hay poblaciones clave, ¿no?, que se conocen en el ámbito del VIH. Y estas poblaciones clave son hombres que tienen sexo con hombres, a veces en el estigma grande, ¿no?, población LGBT, pero las infancias y las mujeres no están contempladas como población clave. Lo cual es interesante ahora cuando hablamos de que Chiapas es un estado con grandes números de mujeres que viven con VIH y infancias y adolescencias que viven con VIH, ¿no? Uh-huh. Y entonces, justo eso nos dio a la tarea de hacer pues una investigación bastante amplia de organizaciones que podrían trabajar en el tema específico, ¿no?, con infancias, adolescencias y mujeres embarazadas. Y había un montón de organizaciones con mucho recorrido desde los años 80, desde los 90, que trabajan y que son expertas en VIH, en tratamiento. Y luego en esta transición también nos dimos cuenta que había muy poca visibilidad a las infancias, ¿no? Sí. Y no solamente desde el ámbito de la sociedad civil, sino también en el ámbito de médica, ¿no? De la academia incluso, ¿no? Cuando iniciamos Hoy Hoy nos dimos cuenta que no había datos estadísticos de cuántas infancias o adolescencias viven con VIH, deja tú en el estado de Chiapas, a nivel nacional. No había datos desagregados por edades, por estado,
¿no? Si es de primera infancia, segunda infancia, no había nada de esta información. Incluso para hacer nuestras propias investigaciones era ¿de dónde sacamos esta información? ¿Cómo justificamos cosas, proyectos si no tenemos absolutamente nada, ¿no? Lo cual era un poco estira y afloja, ¿no? Bueno, trabajamos en sinergia con la Secretaría de Salud que tienen estos datos, pero también sabemos que hay un subregistro enorme de estos mismos datos que no se están reportando, de infancias que se están perdiendo, y algo que hacemos, como dijo Patti, que fue inicialmente para Hoy Hoy importante, era que los infantes y las infancias y adolescencias pudieran tener acceso al tratamiento, ¿no? Uh-huh. En ocasiones siempre repetimos que el acceso al tratamiento antirretroviral, que es el tratamiento pues para el VIH, es gratuito y universal en el país, ¿no? Pero no es accesible, ¿no? No es accesible para infancias que viven en estado de orfandad, que viven con un cuidador primario, que no hablan español, ¿no? Que pertenecen a un pueblo originario y entonces todas las estructuras de violencia hacen que se invisibilicen más, ¿no? Y ni siquiera son las infancias, es la sociedad, es las autoridades sanitarias quienes van, ¿no? Invisibilizando y rezagando a estas poblaciones. Y entonces, si no tenemos datos, si no tenemos información, si no tenemos, pues, programas, no podemos crear política pública tampoco. Y no podemos crear proyectos de salud, ¿no? Porque está tan invisibilizado que ya estos 5 años, ¿no? Uh-huh. Gran trabajo para Hoy Hoy ha sido visibilizar que existen estas infancias, que es una población importante. Recientemente leía unos datos estadísticos que es que la población de adolescencias e infancias que viven con VIH en el estado de Chiapas es comparativa a las cifras de algunos países en África, ¿no? Y uno no piensa, y uno no sí. Realmente no dimensionamos la importancia que eso lleva, ¿no? Porque hablamos de generaciones de adolescencias que viven con VIH, que pueden vivir con SIDA, y realmente es una enfermedad que nos afecta a todas y todos. Exactamente. Tú mencionabas este punto final, es cierto, a todos y a todas nos afecta, y socialmente tendríamos que estar viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Quizás nosotros, pues no lo vivamos, no tengamos, pero uh-huh. Quizás podemos ser vulnerables, ¿no? En esta sociedad pues todos estamos expuestos a tener VIH-Sida, pero hablando un poquito de lo que tú retomas, ¿nos podrían compartir de cómo se enfoca ahora el trabajo que ustedes realizan? Es muy importante lo que tú mencionabas, ¿no? De que no existía quizás estos datos que ahora me imagino que ustedes han realizado durante estos 5 años de trabajo. ¿Y cómo has enfocado la actividad con los niños? ¿Cuál es su principal trabajo con ellos? Bueno, pues uno de los principales trabajos que hemos estado dándole seguimiento, pues es el acceso al tratamiento, ¿no? Lo primordial, que estos niños tengan acceso al tratamiento. Y una vez que se hace como este primer proceso o primera etapa, pues es donde desarrollas estas habilidades con el niño, porque muchas veces pues son niños que saben que están tomando tratamiento o medicamento, pero no saben para qué. ¿no? Saben que están enfermos, saben que tienen algo, ¿no? Y siempre se preguntan, ¿pero por qué, no? Todos los días tengo que tomar medicamento, ¿qué es lo que me está pasando, no? Entonces el niño llega en un momento en donde se abruma de estar todo el tiempo, estar con tratamientos de que ya no quiero, ¿no? Entonces, y en la etapa adolescente pues pasa también de que, ¿qué es esto, no? Y es donde, es una etapa donde los adolescentes empiezan a tener como estos cambios psicológicos que piensan más allá de, y uno de los casos que posiblemente se puedan llegar a suceder es que son adolescentes que saben que viven con VIH, y siendo un tema que sigue siendo un estigma para la sociedad, pues a veces la mentalidad del adolescente es como de ya no puedo vivir de esta forma, ¿qué va a decir la sociedad? Entonces es donde ellos caen en una etapa de depresión, ¿no? Y no queremos que en esa etapa, en ese proceso de depresión, pues caigan al suicidio, ¿no? Por eso es importante para nosotras
visibilizar, aparte de las infancias, visibilizarlos, también derribar como estas barreras del estigma y la discriminación, justamente, ¿no? Entonces, nuestra intervención creo que es lo que hace que Hoy Hoy sea como ese corazón bondadoso para las infancias, porque nosotras trabajamos desde un modelo, que es el modelo de acompañamiento. Y de esas intervenciones, pues es donde se hace la magia, que digamos, ¿no? Porque cuando hacemos estas intervenciones desde su lengua materna, ¿no? Porque trabajamos con la región Altos, que pues hablan celtal y tzotzil, ¿no? Hacemos esta intervención desde su lengua materna, es donde se comprende toda la información. Y trabajar directamente con el niño desde una metodología que hemos estado abordando, que se llama el método DIRE, ¿no? Como tú le dices a un niño que vive con VIH, y más desde su lengua materna, donde se ha comprendido más el tema, es donde el niño entiende de que, yo vivo con VIH y por eso estoy tomando mi medicamento, ahora ya sé qué es lo que tengo. Y sé que toda esta información que me comparten, ¿no? O sea, el niño sí se siente comprendido, acompañado, que no se siente solo, ¿no? Y también, no solo para el niño, sino para el cuidador, que ellos en algún momento saben que el rechazo ante la sociedad o la comunidad hace que se excluyan como de todo el proceso. Y desde que Hoy Hoy ha trabajado como este acompañamiento, pues es la inclusión de estas personas, de estas infancias. Y por eso siempre menciono acompañar, porque eso es lo que necesitan estas infancias, ¿no? Trabajar Por desde supuesto. eso. No sé, Miriam. Sí. O sea, tienes toda la razón, sobre todo porque hay una gran desinformación social, ¿no? Lamentablemente, siento yo que un tiempo para acá se ha dejado de ver la importancia del tema del VIH y de informar sobre el VIH. Algo que quiero resaltar al público es que ustedes trabajan también con jóvenes adolescentes, ¿no? Que dan talleres en las escuelas y eso es bastante importante, ¿no? La intervención que ustedes hacen porque hay mucha desinformación y no me vas a dejar mentir, no me van a dejar mentir. Los jóvenes necesitan esa información. Y ustedes también trabajan directamente con las niñas, niños y adolescentes y mujeres. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque me imagino que es difícil, ¿no? También para ustedes, Sí. para todos ellos, sobre todo la persona, pero también para ustedes. ¿Cómo es este proceso para ustedes? ¿Cómo han visto? Cuéntenos. Bueno, ahorita dejo que Patti también comparta, porque también ella está muy cerca de las infancias, ¿no? Y de las mujeres. Creo que de las barreras, bueno, ni siquiera barreras, de lo más complejo que es estar involucrada en las dinámicas, ¿no? De cómo es que una infancia vive o una adolescencia o una mujer embarazada, ¿no? Sí. Que vive con VIH, a manera personal, y ya ahorita dejo que Patti comparta su parte, a manera personal creo que lo más complicado es enfrentarte con autoridades sanitarias, ¿no? O con educadoras, ¿no? O con personas que están en un rol de poder más allá de la familia, ¿no? Que son las que limitan estos derechos fundamentales de las infancias y las adolescencias, ¿no? Entonces, nos ha pasado, y creo que esa es nuestra lucha más fuerte. Ni siquiera es el trabajo con las infancias y la autogestión de la misma familia, que los infantes puedan reconocer cómo es vivir con VIH. Y mira, y ni siquiera en las comunidades, ¿no? A pesar de que hay un tabú todavía en los pueblos originarios, en nosotras mismas, ¿no? De decir, es que vives con VIH, no sé si, ¿no? Todos los miedos que hay alrededor de esto, es en realidad las personas que pueden hacer algo al respecto y siguen limitando estos accesos a los derechos fundamentales, ¿no? Nos pasó recientemente que
es como yo siempre digo, seguramente mi cara está en los hospitales, así de que Miriam no entra, ¿no? Porque cada vez que yo entro es porque seguramente hay algo que está mal, ¿no? Y no Sí. porque seamos de esta organización que todo el tiempo quiere estar peleando, ¿no? O que quiere estar molestando a los servidores públicos, sino sí creo que somos una piedrita en el zapato, ¿no? Y tenemos sinergias muy buenas con la Secretaría de Salud, con CIPINA, con DIF, con otras instituciones que nos han apoyado a reforzar estos procesos para las infancias. Sin embargo, el coraje más grande, ¿no? La impotencia más grande siempre es el médico que no quiere atender al niño porque en su cabeza, en su ignorancia, ¿no? Sí. Primero porque es indígena, ¿no? O sea, ya ni siquiera lo reconoces como una persona digna, ¿no? Con dignidad propia, de un pueblo originario, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Ah, no, eres indígena, híjole, pues ni hablas español, ¿para qué te explico si ni me vas a entender? Solo te estoy diciendo que hagas esto, ¿no? Uh-huh. O ni siquiera te voy a tocar porque me quita 5 minutos de mi tiempo cuando prefiero irme a desayunar, ¿no? O para qué, o sea, ¿no? Y a veces nos dicen, ¿para qué hacen tanto alboroto, no? Si solamente es un niño, si solamente, ¿no? Y es como, es esa impotencia. Creo que a nivel personal, ¿no? Y incluso también es chutarte tus relaciones personales, ¿no? Y como todo al final, desgraciadamente, lo vuelven político, ¿no? Y claro, lo personal es político, ¿no? Y claro que la dignidad es política, pero en un sentido negativo, ¿no? A la percepción de cómo estamos relacionándonos. Para mí, a nivel personal, como fundadora, como directora, ¿no? Lo más complejo es lidiar con las personas que pueden hacer las cosas diferentes y por mera ignorancia, por mera desidia, deciden no hacerlo. Sí. ¿No? Qué lamentable situación, ¿no? Porque se supone que sobre todo los servidores de salud deberían tener como más conciencia, ¿no? De las cosas que están pasando. Se supone que ellos, pues, han estudiado y conocen, ¿no? Esta enfermedad que uh-huh. Es importante resaltar que no se contagia nada más tocando a la persona ni nada, o sea, es muy específico las formas de contagio del VIH y no por eso de que una persona tenga VIH es que la tengo que ignorar. Al final es persona. Claro. Entonces creo que mucha gente no está pensando en ser simpático con la situación del otro, ¿no? Y eso es bastante lamentable porque es cierto, mucha gente vive en la ignorancia, pero pensar que también los servidores de salud, docentes o otras personas que se supone que deberían tener información también viven en ignorancia, nos hace preguntar, bueno, ¿en qué sociedad estamos? Y a veces por elección, ¿no? Ajá, a veces es como inmerso a la discriminación. Claro, sí. ¿No? Y es esta sensibilización que a ver, entendemos lo complicado que es estar en un sistema de salud estructural, de violencia estructural, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero justo creo que también uno de los esfuerzos grandes que ha intentado Hoy Hoy es la sensibilización de estos servidores, ¿no? Llámese maestros, docentes, médico, ¿no? Que atiende. Y que creo que no estoy generalizando, no hay todos los doctores, no, sí, tenemos claro. Personas increíbles que nos han abierto las puertas y nos llaman, ¿no? De, oigan, ¿saben qué? Yo como médico tratante, hay un límite que, o sea, no puedo hacer esto, ayúdenme, échenme la mano, ¿no? Y entonces se convierte en esa sinergia que debería de ser, ¿no? Sí. Pero por otro lado también tenemos a servidores, ¿no? Médicos tratantes que les importa absolutamente no nada, y es cuando nos damos cuenta que para estas personas hay vidas que valen más que otras, ¿no? Y es lo que nosotras tratamos de pelear siempre, que todas las vidas valemos exactamente lo mismo. Exactamente, por supuesto. Pati, sí. Ahora tu turno. Dinos. Sí, pues creo que son retos que, pues,
año con año siempre se ha estado viendo, ¿no? De que la propia sociedad crea esta limitante o estas barreras sobre el tema, o sea, nada más escuchan VIH relacionado, le dicen, SIDA, ¿no? Y creo que hay un gran trabajo por hacer y creo que hemos estado avanzando paso a pasito, ¿no? Con esto de la sensibilización, que creo que es muy importante y que hace por lo menos generar cambios desde la perspectiva, desde la ideología, la forma de pensar, ¿no? Con las personas y porque nos hemos topado con muchos casos, con muchos retos, ¿no? Que ni nosotras ni en nuestra cabeza pasaba, ¿no? Desde la ignorancia, desde yo como pedagoga, ¿no? De que me gusta mucho la educación y saber que los docentes no están preparados para esto, ¿no? No desconocían, se desconoce el tema del VIH. Solo desconocer el tema del VIH, ¿qué más desconocen, no? Entre la población, ¿no? Si conocen realmente los derechos de la infancia, ¿no? O solo es lo que muchos decían, somos docentes, el artículo 3º y educación gratuita y ya, ¿no? Uh-huh. Pero no es eso, ¿no? Sino la educación es un todo, ¿no? Conforma un todo de entender y comprender el contexto, ¿no? Y esto es lo que me gustaría comentar y que escuchen las personas, por qué es importante la sensibilización, porque nos hemos enfrentado en un caso de un niño, ¿no? De 3, 4 años, no, 5 o 6 años. Y otro de los datos que es interesante es que cuando uno vive con VIH, pues tu situación o tu caso pues es confidencial, ¿no? Hasta que el cuidador diga, bueno, sí, podemos decir que vive con VIH, pero en sí pues es un tema confidencial, ¿no? Respetando como la integridad del niño, ¿no? Claro. Y este caso pues resulta que es un niño que va a la escuela, ¿no? Pues se enteran que vive con VIH. ¿Y qué hacen desde la ignorancia, ¿no? Del desconocimiento de la información que es el VIH? Pues dicen, es un niño que vive con VIH, que no venga a la escuela, ¿no? Porque puede contagiar a los demás niños, ¿no? Pues imagínate. Sí, y aún, ¿no? Y que para nosotras, este caso que fue reciente, ¿no? Para nosotras era impresionante porque venía de varias formas, pero una era como... La maestra, no era una maestra que acababa de conocer al niño, ¿no? Había estado desde preescolar con ella. O sea, lo conocía muy bien, no era como, en este momento estoy reconociendo que no vive con VIH y ya me da miedo y ya no sé qué hacer. Sino pues ya había una convivencia pasada. Entonces no era algo que importara en realidad, ¿no? O sea, no importaba, pero en ese momento que fue... un tema, ¿no? Que al final era, el niño falta porque tiene que ir cada mes a traer su tratamiento y luego la doctora lo cita porque tiene que ir por que le saquen sangre. Sí, claro. Entonces también esta doble como... No, a veces las intervenciones que también hacemos mucho con Secretaría de Salud es de, no lo mandes a traer cada mes si no es necesario, ¿no? Eso representa gastos enormes para la familia, sí, que falten al trabajo, que falten a la escuela. Y entonces la maestra empezó a sospechar de por qué falta tanto, ¿no? Porque siempre todo el tiempo me estás diciendo que lo llevas al doctor, si yo no veo que tenga nada, ¿no? Entonces empiezan a surgir estas dudas y también es sensibilizar como... Al médico tratante que está ahí de que no lo puede citar a las 9 de la mañana cuando vive a 4 horas de San Cristóbal de las Casas. Uh-huh. Y cuando llega, porque llega 10 minutos tarde, no lo quieres atender, ¿no? Porque ya pasó la hora. Y entonces, otras 4 horas, o sea, lo que representa, que es un poco lo que siempre trabajamos en Joy Joy. Creo que un identificador, o al menos que queremos siempre marcar, es ver al VIH desde la forma más humana posible que se pueda hacer. ¿No? Claro que la parte clínica es importante, ¿no? Pero cuando tienes tantas cosas que pesan alrededor de lo que eres como persona, como ser humano, lo que menos importa es la enfermedad que tienes o por la cual te está limitando, ¿no?
y creo que un gran trabajo que ha hecho Patti con la información que se les brinda a los adolescentes es también que estas metodologías vienen desde la experiencia propia, ¿no? No solamente estamos haciendo prevención, no más de decirte, no, pues usa condón porque, ¿no? No, es como, a ver, hay 50 implicaciones de violencias estructurales donde no te estás llegando a esta información, donde no vas a tener acceso a esto, ¿no? Donde hay un esquema de estigma y discriminación que desafortunadamente está pesando tanto en las actividades, ¿no? Y que a nivel personal creo que ha sido un gran camino de aprendizaje, el decir, ¿no? Incluso trabajar desde la identidad cultural y reconocer que yo, Miriam, no pertenezco a un pueblo originario, no tengo el derecho ni la idea de venirte a decir cómo vivir tu sexualidad desde lo comunitario, ¿no? Y que aquí, por eso el rol de Patti es tan importante, ¿no? Perteneciendo a un pueblo originario, hablantes el tal, el que venga, ¿no? A veces nos ponemos a planear y discutir y es como, a ver, no, así no se vive, o sea, tú estás allá y vives allá y por mucho que yo llegue y trate y practique mi tzotzil, mi celtal y la familia me reciba increíble, sigo siendo una ajena y voy a ser una ajena y aún así llego con un rol de poder, ¿no? Y es aceptar y ver desde dónde estoy llegando, por qué estoy llegando y decir, esto no, o sea, yo puedo dar esto, pero no puedo venir a dictar cómo tiene que ser tu forma de prevención, porque yo así, o sea, la entiendo y así me la enseñaron, por supuesto que no, ¿no? Por eso, dentro del modelo que siempre trabajamos es como cómo se vive desde la identidad cultural, desde la dignidad de la comunidad del pueblo, ¿no? Que eso es bastante importante resaltar de cómo ustedes lo trabajan y eso es un punto que tú dices y es muy cierto. Nosotros no podemos llegar a decirle a las comunidades, somos ajenos. Les compartimos algo que les va a ayudar, ¿no? Pero en ellos está si lo aceptan o no. En el caso de Patti, perteneciente a la comunidad, pues es más, ¿no? Como una intervención un poco más directa de confianza, porque así lo hemos visto y eso es muy importante, ¿no? Confianza en que alguien de mi comunidad me lo está diciendo y conoce mi contexto y conoce cómo vivimos y conoce cómo nos sentimos incluso. Exacto. Pero retomando un poquito de este caso que lamentable porque le quitan algo que es el derecho universal a la educación, ¿no? A ese también el respeto, a la vida también, porque pues por algo van a consulta, ¿no? Porque también es acceso, ese es su derecho. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo sigue este caso para no soltarlo? Porque el público se va a quedar así inquieto de saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando o qué pasó. Continuará. Para que nos inviten la próxima. Y es que es importante hacer esas denuncias porque igual la gente esperemos que llegue a jóvenes, a maestros, a doctores, a todos los que nos puedan escuchar o nos puedan ver, el decir, bueno, ¿esto está pasando realmente? O sea, el que quiten a un niño de la escuela, lo saquen porque con el pretexto, siento yo, de que no vienes a clases, pero va más inmerso una discriminación. Sí. Eso es tal cual una discriminación. Claro. Y bueno, yo agrego un poquito de la parte teórica y Patti que les cuente la parte ya vivencial, ¿no? Que casi ahí también estábamos con la soga al cuello de justo no saber, ¿no? Sí. Al final la comunidad es autogestiva, la comunidad decide y yo vengo a mediar, pero al final, ¿no? Algo que me pareció bien interesante, como decía Patti, era como resaltar que no solamente hay derechos de la infancia, ¿no? Hay derechos de la infancia que viven con VIH, ¿no? Y la revelación del diagnóstico, yo no tengo la obligación de decirte a ti, Gaby, vivo con VIH, ¿no? Y tú no tienes el derecho de preguntármelo, porque hay un derecho de confidencialidad, ¿no? Y de ese derecho se derivan otros derechos. Y a ver, entendemos que no toda la gente va con, me voy a poner el derecho de un infante que vive con VIH a buscar, ¿no? O que un derecho de un niño autista, ¿no? Que, ¿no? O sea, de un infante que vive con autismo, perdón. Pero sí creemos
que la defensa de los derechos fundamentales y la superioridad del infante son lo que vienen primero, ¿no? Y a veces hasta como no necesitamos ser expertas o expertos en leyes, ¿no? Sino a veces es el sentido común de decir, yo estoy lastimando a esta persona porque le estoy prohibiendo esto o porque desde mi miedo estoy limitando algo fundamental y básico que es asistir a la escuela, ¿no? Sí. Y ahí creo que empieza, ¿no? Como el un poco también llegar con los docentes y decir, ok, es un derecho, pero de este derecho hay de otros 15, 16 derechos que estás violentando por una sola acción, ¿no? Y a veces el hecho de que no lo sepas no significa que no tenga consecuencias, sino haya responsabilidad, ¿no? A través de eso, y digo, a mí me tocaba ver a Pati, que era la más frustrada, porque yo creo que por su carrera y su amor a la docencia, no, me decís que no puedo creerlo, que las maestras son las mismas que están produciendo y reproduciendo el estigma y la discriminación, ¿no? Y al final, digo, ya le dejo que Pati cuente esa anécdota desde lo personal también, pero como Hoy Hoy también fue un nuevo reto. O sea, habíamos tenido experiencias donde a los niños los sacaban y nosotras más bien acompañábamos al infante en el proceso del acto de la discriminación y no todo esto. Pero este caso nos orilló a replantear también qué vamos a hacer, ¿no? Como tiene que haber una reparación de daños, estamos viendo la justicia restaurativa, desde donde lo estamos viendo, nuevos retos para Hoy Hoy que nunca antes nos habíamos enfrentado, no fue la primera vez que nos sentamos sorpresivamente con un montón de autoridades, ¿no? Y de que no nos dejan salir, si nos dejan salir, ¿no? De la comunidad, les explicamos, no les explicamos, ¿no? O sea, esto de decir, yo no vengo a decirte que aunque yo, Miriam, ¿no? Con mi experiencia no significa absolutamente nada cuando estoy aquí hablando de cosas que nos interpelan humanamente, ¿no? De cosas que nos afectan como seres humanos, como personas, como comunidad, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando estábamos con las autoridades y la familia afectada y las docentes habían mandado a traer a las autoridades para negociar la entrada y la salida del que ya habían sacado al infante, yo les decía, es que este es un caso del que se enteraron, ¿no? Pero hay un montón de infantes que viven con VIH, de personas que ustedes probablemente conocen y ni siquiera saben. Y eso no significa que mañana no puede ser su infante, ¿no? Su hijo, su hija, su esposo, su esposa. Y entonces, esta relación, cuando dices, ay, híjole, ¿no? Y ahora es un problema comunitario, ¿no? Y entonces está, también creo que para mí, la complejidad de partir de lo individual a lo colectivo, ¿no? Y que una decisión individual se vuelve colectiva, ¿no? Es súper ajeno, ¿no? A realidades donde estamos acostumbradas a pensar en nosotras mismas, en el individual, incluso como nos enseñan la medicina o nos enseñan, ¿no? Nuestras áreas profesionales desde la individualidad, ¿no? Y cómo de alguna manera, pues esto nos, en este tiempo que pasamos esta situación, nos hizo replantear cómo actuamos desde lo colectivo, ¿no? Claro. Sí, porque trabajábamos como desde la individualidad, ¿no? Trabajar directo con el niño, ¿no? O con los adolescentes, a pesar de que era con los adolescentes con talleres, pues siempre se enfocaba como en la individualidad y con grupos, ¿no? Pero que ya sea como un grupo colectivo mayor, comunitario, pues es donde empiezan a replantearte como de, a ver, ¿en qué punto comenzamos con esto, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar desde lo comunitario? Porque son comunidades que se rigen por usos y costumbres y quieran o no, pues son población que cuando hay una reunión colectiva en la comunidad, todos son hombres, ¿no? Y ese fue nuestro reto, que éramos 2 contra toda la autoridad, que son hombres, y era como de,
¿qué va a pasar, no? O sea, sí fue un reto enorme. Y digo, nada más para agregar rápidamente que algo que a mí me sorprendió en ese momento es que, pues era evidente que yo era ajena, ¿no? Y que a mí no me iban a escuchar y me iban a mandar por un tubo, ¿no? Y a ver, no, pues no tenía problema con eso. Pero me sorprendió mucho que hubo un momento en el que las autoridades le dijeron a Patty, pues tú no entiendes, ¿no? Tú no sabes, ¿no? De cómo nos regimos, nuestros usos y costumbres. Y Patty, o sea, con toda la valentía del mundo, yo no sé si yo lo hubiera hecho, pero Patty dijo, no, yo soy de Tenejapa y sé exactamente cómo son los usos y costumbres y por eso estoy diciendo que esto no está bien, ¿no? Ejecutado o sea, y creo que también esa voz, ¿no? Sí. Y esa pertenencia cambian en la balance inherente de poder, ¿no? Y entonces creo que ahí empezó a cambiar también como la dinámica de cómo veníamos negociando, ¿no? El hecho... Y por eso resaltamos ¿no? Y aunque yo sigo siendo ajena y siempre voy a ser ajena, es el decir, esto tiene que venir desde las necesidades reales de los pueblos originarios, ¿no? Yo no puedo crear un modelo de acompañamiento cuando ni he vivido en la comunidad, ni aunque vaya a vivir a la comunidad lo voy a entender, ¿no? Ni aunque aprendas el tal, voy a tener toda la cosmovisión desde no la espiritualidad que se vive en relacionarse con la comunidad. Uh-huh. A diferencia de Patty, ¿no? Que tal vez por eso a ella le enojaba mucho más, ¿no? Y le podía más, ¿no? Porque no solamente la parte que le apasiona como la docencia, pero la parte que le apasiona de reconocer a su identidad, uh-huh. ¿no? Y el respeto que se cruza al final. Pero digo, fue muy interesante porque también ahí nos dimos cuenta y reafirmamos esta necesidad de que todo debe de venir desde la identidad cultural, ¿no? Exactamente. ¿Y las autoridades qué dijeron? O sea, yo me imagino el panorama. Nos íbamos a quedar en la comunidad. Me dice Patty. Bueno, iba a dejar a Miriam sola. Me dice Patty, voy al baño y ya no regreso. Me imagino. Sí, no, difícil. Pues fue como un tema de negociación. Ahora sí que llegas en un punto de, híjoles, ¿cómo negocio esto? ¿Qué les digo? No, porque ya nos querían llevar ya con toda la comunidad. O sea, no solo era el comité de educación, ¿no? Sí. No solo era ellos, sino dijeron... Es que vamos a llamar a otras autoridades. Ellos querían decidir, al final de cuentas, si el niño entraba a la escuela o no. O sea, que la comunidad dijera que el niño tenía... No, que si la comunidad votaba la mayoría que regresaba a la escuela, regresaba. Uh-huh. Si la mayoría votaba que no, no regresaba. O sea, imagínate, un niño de 5 años... que no sabe qué está pasando, porque le preguntaba a su cuidadora, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no voy a la escuela? ¿Qué está pasando? Sí, a mí me gusta ir a la escuela, sí, ¿no? Claro. Y justo ¿Cómo le explicas a un niño? No, y creo que también para nosotras era como partimos de lo individual a lo colectivo. Sí. Y no porque no... Porque, a ver, nosotras siempre dijimos, nuestro trabajo es comunitario, ¿no? Y viene desde la base comunitaria. Sí. Pero cuando justo nos encontrábamos en en este problema, era, claro, un problema individual se vuelve un problema colectivo y ahora tienes una comunidad decidiendo sobre tu vida, uh-huh. tu educación, ¿no? Y ajenamente lo vemos y, ay, no, pero es que ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es que alguien más va a decidir sobre mí? Pero... Por otro lado, es como, a ver, ahora entiende que ahora este es un tema colectivo y es un tema que atañe a la comunidad y viene desde las decisiones de la comunidad, ¿no? Sí. Y que creo que aquí también fue bien interesante al final porque pues ya no había nosotras nada que hacer, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, la familia o el infante al final de esta historia era como, bueno, pues voy a respetar lo que diga mi comunidad, ¿no? Y pues no voy a hacer absolutamente nada porque pues mi comunidad decide, ¿no? Que también para nosotras fue, pues sí, o sea, lo que la comunidad decida. Claro. Y hasta donde, o sea, seguimos siendo, ¿no? Este rol ajeno, y sí, creo que es algo que preguntarte como organización civil, ¿no? Como desde dónde estás llegando,
sigue, sí, ¿no? A pesar de los años y a pesar de que nosotras nos sentimos que trabajamos desde la base comunitaria, desde la identidad, desde todo eso, siguen habiendo retos, ¿no? Y te empuja otro poquito a otro nivel de que, bueno, ahora crees que estás haciendo algo comunitario, pues entonces ahora es algo comunitario, ¿no? Sí. Y al final, ¿cuál fue el veredicto de la comunidad, bueno, de las autoridades? Sí, pues en ese intermedio, pues sí, como que les explicamos un poquito todo qué es el VIH, ¿no? Porque pues las maestras nos pidieron a ver, ¿qué es, no? Y les dimos como una intervención, como de manera inmediata, de qué es el VIH, cómo se contagia, cómo no se contagia, ¿no? Entonces ahí como que ellas empezaron a identificar ciertas acciones que estaban haciendo justamente señalando en tema de discriminación, ¿no? Entonces ahí como que en algún momento todo lo que estaba pasado por su cabeza de que su niño va a contagiar o va a contagiar a los demás, como que eso, de esa intervención dijeron, esto estamos haciendo mal y lo vamos a reflexionar, lo vamos a replantear. Pudimos salir de la comunidad y ya dejamos pasar como un tiempo, un lapso, ¿no? Y pues después de esa reflexión que tuvieron las maestras, pues dijeron, no, pues puede regresar el niño, ¿no? Pero creo que algo que también fue muy valioso es que nosotras acudimos al CIPIN estatal, ¿no? Planteando como la situación. Y a través del CIPINA logramos llegar a la educación de pueblos originarios, ¿no? Y entonces en esa sinergia cruzamos de alguna manera estas herramientas y nos permitió después dar un taller a todos los docentes para un taller de sensibilización para explicarles qué era el VIH. Y algo que era importante para Hoy Hoy era como, no es un caso aislado. O sea, tenemos mucha población en esta comunidad donde ahorita va a ser después va a ser, ¿no? Como infante, después va a ser el otro infante y así, o sea, y que sí creo que o sea, yo pensaría que para tanto el CIPINA como la Secretaría de Salud, para la Comisión de Derechos Humanos, tendría que ser un foco rojo, ¿no? De decir, esta comunidad tiene una población bastante significativa en VIH, ¿no? ¿Qué está pasando en la comunidad? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Para dónde orientamos esfuerzos, no? Sí. Algo que también nos decía bien importante la cuidadora primaria, nos decía súper triste, ¿no? Como, es que pobrecito de mi niño, o sea, está tan chiquito y ya está causando tan problemas solo por vivir con VIH, ¿no? Sí. Y en la conversación que teníamos con ella, yo le decía, al contrario, ¿no? O sea, el poder que tiene este infante, ¿no? El chiquito, que él sin saberlo está moviendo tanta gente, ¿no? Está moviendo tantas cosas. Le decía, porque al final, Hoy Hoy creemos que solo es un conducto, ¿no? Solamente es un brazo de las infancias que están invisibilizadas, ¿no? Porque no son ellos los que desafortunadamente pueden, y no tienen por qué hacerlo, ¿no? Venirte a decir a ti como adulto, cuida mis derechos, vela por mis derechos, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, yo le decía, al contrario, es este poder que tiene, ¿no? Que es el que está haciendo que se muevan cosas, que tengamos que educar a los maestros, y fue desafortunadamente por esta situación, por el poder que esto generó para que Hoy Hoy se moviera, para que otras instituciones se movieran, para que, ¿no? Otras instituciones pudieran, ¿no? Orientar esfuerzos. Sí. Al final creemos que en el desfortuno de esta situación es un camino que se está abriendo para otras infancias. Exacto. Claro. Ustedes, chicas, se arriesgaron un montón. Claro, es muy difícil enfrentarse a las autoridades comunitarias. Cada comunidad tiene pues una forma de organización, ¿no? En el que hace poco tuvimos la oportunidad de dar un taller con los maestros. Muchos maestros están muy interesados a ser capacitados en temas de derechos y estos temas, porque obviamente están conscientes de que es un tema que no conocen, ¿no? Y que no pueden enfrentar. Pero
y poníamos en la mesa este asunto de cómo es la organización dentro de las comunidades y hasta qué punto podemos nosotros intervenir y no podemos decir, porque pues obviamente ellos tienen su propia organización. Quizás a la vista de nosotros puede ser buena, mala, no sabemos, pero al final para ellos les funciona. El problema aquí fue el derecho a la integridad de un niño, porque así fue, ¿no? O sea, el no respetar la integridad del niño y realmente sí es algo que pusieron en riesgo también en la ignorancia quizás, pero bueno, afortunadamente se pudo resolver de la mejor manera y qué bueno que tocan este punto y qué bueno que pudieron dar una capacitación a los docentes, ¿no? De todo lo malo, lo bueno salió esto, ¿no? De poder hacer reflexionar a los docentes que pues no es contagioso, o sea, hay formas y que obviamente el hecho de que tú convivas con alguien que tenga VIH, pues no te va a contagiar, ¿no? Que sí, ese es algo muy importante y ojalá y se pueda con ustedes, ¿no? Que puedan seguir capacitando a más maestros porque sí es muy importante. Y hay docentes que están abiertos, también hemos visto que están abiertos e interesados a ser capacitados y lamentablemente hay mucha gente que lo sabe y como decíamos, ¿no? No sé, no les gusta ser empático, pues, no podemos lidiar con eso, son cosas que no están en nuestras manos, pero pues por mi parte las felicito y qué bueno, ¿no? Sabemos el amor que le tienen a su trabajo con todo lo que nos cuentan, y son unas chicas, unas mujeres luchadoras por estos derechos y es admirable. De mi parte es muy admirable y qué bueno que lo están haciendo, porque no todas las personas van a enfrentar esta situación, no todas las personas van a tener el valor y las ganas de enfrentarlo, ¿no? Son muy pocas esas personas y es muy importante resaltar eso y que ustedes lo hagan, pues muchas felicidades, ¿no? Vemos también que hay personas que sí se interesan y realmente no solo es trabajo, como siempre lo he dicho, al final no solo es trabajo, vemos una gran necesidad. Y bueno, ahorita ya cambiando bruscamente de tema, pero va muy al tema que estamos hablando, que es Hoy Hoy. Al principio mencionaba que ustedes pertenecen al Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas, que es una red que tiene 25 años funcionando en el estado de Chiapas y que ustedes pues hace muy poco se pudieron integrar a este comité y que pues no nos gustaría saber cuál fue el interés de ser parte de este comité en el que están muchísimas organizaciones que trabajan por derechos sexuales y reproductivos, adolescencia, sobre todo por la maternidad, parteras, ¿no? Es una red bastante grande y muy buena, no solo de organizaciones de Los Altos, sino de muchos comunidades de Chiapas. ¿Cuál fue el interés de formar parte del comité? Sí, bueno, creo que una pues es la construcción y de tejer redes, ¿no? Como sabemos que hay otras organizaciones y más este comité que promueve, ¿no? El derecho por una maternidad segura, ¿no? Y creo que nos integramos más por aquellas mujeres embarazadas que viven con VIH, que más que nada, pues uno de nuestros objetivos pues es evitar la transmisión vertical, ¿no? Que es como un tema aparte con niños con VIH, que trabajar con mujeres embarazadas que viven con VIH, ¿no? Que también pues son casos como muy complejos y que quizás hayan temas que dentro de Hoy Hoy desconocemos, ¿no? Pero gracias a la red, ¿no? O al comité, nos van como alimentando, fortaleciendo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se puede evitar, ¿no? Desde esta perspectiva, desde esta identidad, como esto que puede sumarse más personas y que también podamos como impulsar como a otras sociedades para poder trabajar directamente con las mujeres y más en las comunidades. Sí, y creo que también algo bien importante es que pareciera ser que cuando una mujer está embarazada o va a maternar y vive con VIH, entonces ya no necesariamente tiene una maternidad segura, ¿no? Entonces,
creo que también era eso, o sea, incluso darnos cuenta de estas reglas o estos momentos de transmisión importantes donde donde se puede evitar la transmisión vertical, que es conocemos la transmisión vertical como cuando una madre le transmite el VIH a través del embarazo, ¿no? Y hay momentos importantes dentro del embarazo, del parto, donde se hacen intervenciones para evitar que el bebé nazca con VIH, pero creo que justamente aquí hay dilemas enormes que tenemos en la organización, ¿no? Por ejemplo, uno de los dilemas más grandes es cuando las mujeres que viven con VIH están maternando y están dando pecho, ¿no? Se les prohíbe, ¿no? En la rama clínica del VIH amamantar por pecho, ¿no? Uh-huh. Y eso está muy bien cuando hablas de una madre o una mujer que tiene las posibilidades económicas e incluso las posibilidades territoriales de adquirir fórmula sucedánea, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras maternidades, ¿no? Que viven o que son de pueblos originarios, ¿no? Que no tienen el recurso económico para alimentar a su infante, a su recién nacido por un año con fórmula sucedánea, ¿no? Meramente, exclusivamente, ¿no? Entonces, ahí nos enfrentábamos con mujeres que decían, bueno, es que el doctor me regaña si le doy pecho a mi hijo, y no solamente estás hablando de un tema clínico, médico, es un tema cultural, es un tema, ¿no? Incluso de acercamiento y de relación con el infante, ¿no? Y luego dicen, bueno, es que no tengo para darle un bote de leche, me cuesta 400 pesos, se lo acaba cada semana y conforme va creciendo va aumentando, ¿no? Sí. Va comiendo más. ¿Y qué hacían o qué nos enfrentábamos con las madres? Era que les daban, ¿no? Y esto pasa seguramente no solamente con las mujeres que viven con VIH, pero lo veíamos mucho más frecuente, les daban un biberón, ¿no? Con agua de harina, ¿no? Ni siquiera ya atole, ¿no? Era como pues harina para que se llene ¿no? Y entonces después de eso nos enfrentábamos a bebés que nacían o no nacían con VIH o estaban en ese periodo con un tema de desnutrición bárbaro, ¿no? Con temas como bastante graves de salud porque están siendo alimentadas exclusivamente con agua de harina, ¿no? De masa. Y entonces es también decir, eso como incluso la misma clínica, ¿no? Orienta a las mujeres o sea, no las deja entre la espada y la pared, ¿no? O sea, o alimento a mi infante. No, o sea, los doctores me regañan porque no les puedo dar pecho, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, no tengo ¿no? Fórmulas sucedáneas. Sí. Pero, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hago en ese intermedio? Entonces, no le doy pecho, pero le doy un biberón de agua de harina, ¿no? Y como estas cositas que al final nos hicieron, una de las cosas que hace Hoy Hoy es trabajar, ¿no? En conjunto con algunas compañeras nutriólogas que de vez en cuando están con nosotras y decir, bueno, incluso qué fórmula le queda al niño, no solamente es como, te voy a dar una fórmula porque, ¿no? ¿Qué enfermedades o qué problemas digestivos pueden tener los infantes? Hoy Hoy provee de estas fórmulas sucedáneas por un año, ¿no? A las mujeres que no tienen para comprar estas fórmulas. Entonces, esta idea o más bien lo que identificamos es que las mujeres que viven con VIH tienen el derecho de una maternidad segura, ¿no? Exactamente. Y no significa que porque vivas con VIH, muchas mujeres pasan en un proceso de duelo, pero también de mucha culpa, ¿no? Sí. Y pareciera que al adquirir o al vivir con VIH, todos tus derechos son anulados, ¿no? Entonces no tienes derecho a tener una maternidad segura, no tienes derecho a tener un infante que crezca saludable, no tienes derecho a, ¿no? Entonces creo que también, bien decía Patti, la experiencia del observatorio, la experiencia de otras compañeras que han venido caminando, ¿no? Apoyando la maternidad segura, uh-huh. Desde otros ámbitos, desde otras, ¿no? Trincheras, al final sí terminan
siendo ejes transversales en Hoy Hoy, ¿no? Con las compañeras parteras, ¿no? Sabemos que muchas mujeres en comunidad no van a los centros de salud por temas de violencia, por temas de, ¿no? Todo lo que ya conocemos y que se acercan a las compañeras parteras, ¿no? Y entonces es también trabajar con las compañeras, ¿no? Y que no es algo que Hoy Hoy todavía no ha hecho, ¿no? Pero que nos encantaría en algún momento trabajar con las compañeras parteras para que ellas puedan identificar a tiempo cuando una mujer vive con VIH, ¿no? Y entonces así, dentro de la comunidad, ellas mismas puedan reconocer estos síntomas. Digo, nos falta mucho, ¿no? Pero creo que gran parte de poder pertenecer y aprender de las compañeras que llevan años trabajando, ¿no? Incluso de las mismas parteras, de la misma... Incluso cómo se materna desde la comunidad, ¿no? Exactamente. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que ustedes ya son parte del comité y que tengan la oportunidad de compartir esas vivencias, historias y trabajo, pues va a fortalecer aún más, ¿no? El trabajo que cada organización hace y esa es la intención. Pues bueno, yo sé que quedan muchas cosas por decir y muchas cosas por hablar y que se nos ha pasado muy rápido el tiempo, pero les agradecemos mucho el hecho de que estén aquí, de que nos hayan compartido su valioso trabajo, esperando que volvamos a tener la oportunidad de platicar, de que nos cuenten más historias para que la gente que nos escuche, que nos ve, pues reflexione, ¿no? Sobre esto y que hagamos como, no sé, la parte de reflexión y sensibilización a las personas, ¿no? Gracias. Sí. Antes de despedirnos, nos gustaría que nos compartieran sus redes sociales para que la gente pueda llegar y pues checar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Sí, pues nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Bueno, en Facebook aparecemos como Hoy Hoy, en Instagram Hoy Hoy México y nuestro correo electrónico es hoyhoy.comunidad@gmail.com. Ahí, pues en nuestras redes, pues van a ver como nuestras actividades, como subiendo información respecto al VIH, como ciertas cosas para que pues estén ahí al pendiente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues ya nos despedimos, llegamos a la recta final y también nosotros pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas, estamos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el otro episodio. Adiós.